Les voy a contar una gran historia que ahorita me venía acordando con Fer. Bueno, no, me acordé ayer. Pero hagan de cuenta que en mis años universitarios, bueno, no, todo esto se remonta ayer. Ayer fui al doctor. Y entonces, Fernando, deja de reírte de mí. Y entonces llegué al doctor y estuve como media hora esperando a mi doctor, entré como media hora tarde y pues yo puse en el grupo de mi familia como, ay, voy a entrar al doctor apenas, no sé qué. Y mi mamá, me tardé como una hora en el doctor y mi mamá, pues es una persona, pues ¿cómo le diríamos, Fer? ¿Aprensiva? Preocupona por su niña. Ansiosa. Ansiosa, esa es la palabra, ansiosa. Entonces mi mamá, de que a la hora dijo como, esta niña no me contesta, no sé qué, pues me estaba marcando. Y yo voy saliendo del doctor y escucho así a la secretaria, sí, señora Lilia, aquí está Diana, sí, es que estaba con el doctor, por eso yo creo que no le contesta. Y ya todavía le puso a la secretaria decirle, ay, pásame el doctor, no sé qué. Y pues bueno, pues era la secretaria del doctor, no pasa nada. Pero eso me acordó de cuando iba a la universidad, que justo le conté, pues se lo conté, pero se lo estaba contando a los niños, de que cuando iba a la universidad, deja de reírte de mí, Fernando, cuando iba a la universidad, estaba un sábado en la Ibero, bueno, yo estudié en la Ibero, no sé si lo he dicho muchas veces aquí, creo que sí. Un poco. Sí, es que yo amo la Ibero. La Ibero, el amor de mi vida. Entonces estaba en la Ibero y pues llegué a las 9 de la mañana a sacar mi papelito para mi turno del examen, ¿no? Pues ya todo, y me tocó ser la última. Entonces llegué a las 9 de la mañana para pasar mi examen como a las 10 de la noche. Pero ese no es el punto. Como a las 4 hicimos break de comida. Deja de reírte de mí. Es que quiero saber cuando lleguemos al punto, así que... Perdón. Como a las 4 hicimos de que el break de comida y me fui a un restaurante y dejé el celular cargando en el restaurante. Entonces yo dejé ahí el celular, me regresé a la Ibero y voy llegando y así de que el niño que era mi crush en ese momento, o sea, el niño más guapo de mi salón, gritándome, Diana, tu mamá te está buscando, le marcó a seguridad. Y yo... Fernando, no te rías de mí, desgracias. Y bueno, el caso es que entonces, pues, llegó el señor de seguridad a regañarme porque no le contestaba a mi mamá, porque había dejado mi celular y mi mamá le estaba marcando al Ibero y le había marcado... ¿Cómo tenía el teléfono de seguridad tu mamá? No tengo idea. O sea, no sé ni cómo, o sea, yo no sabría buscarlo. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. Eso es un misterio. Es un misterio. Pero entonces mi mami pues le marcó y pues bueno, la cagotiza de la vida, ya se imaginarán, yo así toda regañada. Diana, cuida el lenguaje, este es un programa sí, para cierto, todo perdón, público. para todo la regañiza de la vida. Y pues bueno, y pues ya este niño pues obviamente se enteró de que mi mami me cuidaba y pues nada, pues ya nos salimos. Yo solamente creo que aplica aquí el dicho mexicano, para nuestros amigos de otros lugares. Qué perroso, la verdad. Sí, la verdad es que sí me dio mucha vergüenza, o sea, porque todos mis compañeritos se enteraron y yo. O sea, tenía como 23, 24, o sea, yo no era de que teen. O sea, yo tengo 3 preguntas. Uno, justo cómo le hizo tu mamá para conseguir el teléfono. También hay que preguntarle. La segunda, ¿recuperaste tu teléfono? Sí. Y la tercera es, si eso ayudó para que anduvieran. No salí con él. ¿No jaló? No jala. No, pues después de eso, ¿cómo va a salir? Claro. No, ya, me dio mucho oso. Me gusta que las mamás sean tan apegadas a sus hijos. Puede ser, ¿no? Así va a ser de grande. Un montón de fetiches. Creo que sí me conecté muy cabrón, ¿verdad? Okay. Eso estuvo muy raro. No, a mí me dio mucha pena, la verdad, ya no le hablé. Jamás me volví a hablar. Niños que nos estén escuchando. Pues de nuevo, qué perroso. Qué perro. Sí, qué oso. Pero mami, te amo. Me dio permiso de contar la historia, claramente. Un abrazo para ella. Que nunca nos escucha. Hola, mi nombre es Fernando y bienvenidos a Andamos Dialogando, el podcast de Anda México. Estoy aquí con mis compañeros Diana Díaz. Hola. Y Santiago Dávalos en los controles. En esta ocasión vamos a hablar acerca del diseño que expulsa al diseño que cuida. Esto es cuando una persona en arquitectura, imaginemos edificios, pero a menudo son los pequeños objetos, una banca, un barandal, un alféizar, los que definen cómo habitamos la ciudad. Hay bancas que invitan a sentarse y otras que, como un apoyabrazos al centro, prohíben acostarse. Hay pórticos que cobijan y otros que instalan pinchos para impedir que alguien duerma allí.
¿Puede una banca ser una forma de violencia? ¿Puede un simple detalle convertirse en un mecanismo de exclusión? Hoy exploraremos la frontera entre la arquitectura que expulsa y la arquitectura que cuida. Por eso hoy contamos con la presencia de Juan Carlos Espinosa Cuoc, que diré que ahorita con este episodio se vuelve el invitado más recurrente. El invitado más recurrente en este honorable podcast. Felicidades a Juan Carlos. Él es arquitecto, investigador y curador, formado en la UNAM, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y el Pratt Institute de Nueva York. Él combina academia y práctica. Él es cofundador y director de investigación en Proyector, aquí en la Ciudad de México, desde donde nos encontramos grabando el día de hoy, de hecho. Docente en la Universidad Iberoamericana y ha trabajado en políticas de vivienda y espacio público desde el Infonavit aquí en México. Su obra conecta teoría crítica, curaduría e intervención con foco en vivienda social y en la arquitectura como producción de lugares. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Ana. Nada más me gustaría decir que no soy curador, soy investigador. Veo nada más para precisarlo, sí, porque la curadora es mi socia. Digo, para que no haya malos entendidos, si alguien escucha este podcast y dice, dijiste que eres curador. Pero y no es cierto, nos mentiste. No, exactamente. Ok. Bueno, pues gracias por la invitación. Perfecto, bueno. Disculpa eso y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes ser actualmente la persona con el récord de más apariciones en este podcast? No, hombre, qué honor, ¿eh? Estoy por la tercera presión. Bueno, sí. ¿Por qué no comenzamos con definir? Porque creo que mucha gente tal vez nunca habrá escuchado de este concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un objeto hostil? Cuando hablamos de arquitectura. Tú, Juan Carlos, ¿cómo entiendes este concepto o este término de arquitectura hostil? ¿Y cuál dirías que son como los detalles físicos de este tipo de objetos? Mira, es un concepto interesante. Justo en la previa estábamos medio hablando de las múltiples lecturas que se le podría decir, se les podría asignar más bien a esa etiqueta. Te puedo decir que la hostilidad es algo que se puede verificar gráfica, estéticamente o visualmente en un edificio. Y esto tiene que ver con estilos basta ver arquitecturas góticas, neogóticas o algunos apliques en edificios antiguos o de otras épocas, o no sé, simplemente la tipología del Zompantli azteca, que es básicamente un muro hecho de cráneos de tus enemigos para causar temor en las personas que entraban. Entonces, bueno, si es hostilidad, para mí esa es la quintesencia de hostilidad. Sin embargo, creo que por donde lo quieren llevar ustedes, tiene que ver con esta etiqueta o esta idea utilitaria de la hostilidad para un fin ulterior, ¿no? Es decir, que hacer un objeto deliberadamente hostil, hostil hasta cierto grupo social, hasta cierto grupo etario o hacia cierto tipo de usuario o individuo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta etiqueta de arquitectura hostil, al menos la literatura disponible, se podría encontrar después de los 80s, principios de los 90s, que hay como un boom precisamente de este urbanismo táctico, especialmente la literatura hispanoamericana refiere a libros españoles, ¿no? José María Montaner, y todos estos teóricos urbanistas españoles que tuvieron una enorme influencia en la academia mexicana, y que tiene que ver también con este crecimiento este crecimiento económico que tuvo España entre los 90s y 2010, que empieza, ellos canónicamente lo determinan con la Olimpiada del 92, ¿no? Y Barcelona se volvió una referencia, sobre todo para arquitectos. Había muchísimos arquitectos que ganaron Pritzkers, de hecho, en esa época, como Moneo, y arquitectos rockstars, como Miralles, que desgraciadamente murió muy joven. Sin embargo, Barcelona se volvió este arquetipo de ciudad, no quiero decir hostil, pero una ciudad pionera en la idea de sanitizar las ciudades. Es decir, Barcelona en ese momento se volvió como una referencia, igual que España con Bilbao, pero esto es otra línea de investigación. Pero en el caso de Barcelona, al ser una ciudad tan turística,
que tiene pues, sus propios matices culturales, ¿no? De exclusión y de autoafirmación, ¿no? Cultural. Pues lo que empezó a suceder allí es que Barcelona empezó a ponerle un enorme cuidado al diseño urbano, especialmente espacio público. Y muchas de las referencias que tenemos de espacio público, que incluso perviven hasta la fecha, como urbanismo táctico, pocket parks, etcétera, etcétera, empezaron también ahí mismo en Barcelona, ¿no? Uno de los ejemplos más importantes es precisamente el parque que diseñó Herzog de Meuron, que después se volvió como una planta de tratamiento de Barcelona, que está en las afueras, y bueno, y ellos empezaron a entender el espacio público como un espacio que se controla, un espacio que se diseña, y un espacio sobre todo simbólico. Es decir, en ese momento España quería mandar el mensaje al mundo de que era un país avanzado, un país que estaba entrando a Europa, un país que estaba en franco crecimiento, y un país que tenía pues muchísimo que ofrecer, al menos en esto que llamamos la cultura mainstream, ¿no? Entonces, digamos, en este breve repaso histórico, todo esto que entendemos como arquitectura hostil, o el hashtag arquitectura hostil, podríamos referirlo a ese urbanismo europeo de finales de los 90s, principios de los 2000s, ¿no? Vaya, qué completa explicación. Sí, nos presentaste ahorita, ¿eh? Y qué curioso que nos hayas hablado de España, porque aquí tenemos de hecho un par de datos interesantes. Según como tipo mapeo que organizó la Arrels Fundación en el 2023, se encontraron 334 elementos de arquitectura hostil identificados y fotografiados por la zona de Barcelona y l'Hospitalet en el 2023. Así que inclusive hoy en día todavía perduran mucho de estos elementos en la ciudad como tal. Y de hecho, también hablando un poco de España, según un reportaje de El País en el 2018, documentaron prácticas de arquitectura hostil en una treintena de ciudades españolas. Así que, o sea, la verdad es que esto va por completo junto con lo que nos comentaba aquí Juan. Pero bueno, antes de adelantarnos mucho, este dato nos salió mucho a Diana y a, bueno, este tema nos salió a Diana y a mí. Así que, pues Diana, ¿tú qué tipo de cosas te has encontrado, te encuentras que te hizo pensar en este tipo de arquitectura que excluye? La verdad es que no me acuerdo en qué parte lo vi, pero Genial. hay algunas partes en la Ciudad de México, bueno, para nuestros oyentes que son de otros lados, pues nosotros grabamos normalmente en la Ciudad de México o en el Estado de México, y en algunas partes de la Ciudad de México donde están los camellones, o pues hay estos, ¿cómo se llaman? Como puentecitos como que conectan, las partes de abajo pues son espacios que normalmente no se ocupan, ¿no? Y hay varios espacios que tienen como estos picos para que la gente, pues que son gente sin hogar, no pueda ocuparlos para hacer ahí pues sus campamentos y demás. Y pues justo, ¿no? O sea, esos creo que son de los ejemplos más claros de cómo pueden ocupar el mismo gobierno estas pues herramientas para evitar que esta gente pues puedan hacer de ahí un hogar. Sí, no solamente hablamos de espacios públicos, o sea, aquí es muy común también en la Ciudad de México, en las plazas comerciales, encontrarte como estos macetones gigantes o algún tipo de estructura, un cubo, una bola gigante de concreto enfrente de las entradas, que la justificación que dan es que es para que no sea posible que un auto pueda entrar, ¿no? A toda velocidad y bueno, causar mucho daño. Pero definitivamente pone a uno a pensar qué otros motivos podría tener esto. Así que, Juan, no sé si tú tengas una idea o tengas alguna hipótesis de a quién puede terminar afectando un poco más este tipo de elementos arquitectónicos. Pues mira, hipótesis tengo varias, pero, o sea, aquí de lo que se trata, quizá pues para un auditorio diverso y amplio, pues tratar de exponer pues más bien las diferentes aproximaciones que hay respecto a esta categoría que ustedes plantean como arquitectura hostil, ¿no? Porque dependiendo el lugar, pues podemos determinar si eso se considera hostil o no. Por ejemplo, pues en el Estado de México, lo hostil es que te saluden y te sonrían, ¿no? Entonces, depende pues en dónde estés. Ahora, con respecto a la hostilidad, voy a poner 3 ejemplos quizá que ayuden a contrastar esto que me estás preguntando.
que he tenido la oportunidad yo de visitar. Por ejemplo, estuve en Dinamarca, en Copenhague específicamente, y por ejemplo, pues todos tenemos la idea de que Dinamarca y los países nórdicos pues son muy ordenados y tienen como todo esto como muy bien, pues muy bien controlado, ¿no? Sin embargo, realmente la hostilidad o lo que se considera hostil en la ciudad neoliberal, ¿no? Y por ciudad neoliberal estamos hablando de esta Barcelona de entre 1992 y 2008, para ponerlo en un marco cronológico pues más o menos identificable. Digamos, era en su momento la máxima expresión del dinero, ¿no? o del surplus o esta idea de boom financiero que se dio después de los 90, ¿no? y la apertura y digamos la explosión del globalismo o lo que en su momento llamamos capitalismo global. En ese sentido, pues todas las ciudades empezaron a venderse o a marketearse, o sea, empieza a surgir esta idea de marketing urbano, ¿no? Esta idea de que nos llamemos CDMX surge en ese contexto y muchas de estas ideas de que las ciudades eran marcas, ¿no? Y entonces tenías que competían, digamos, por el turismo transnacional. En ese sentido, lo hostil era pues, lo que afeaba esta idea de ciudad o esta idea muy confeccionada de ciudad. Y eso ya les empieza a dar una idea de qué es lo que se considera hostil. Y yo voy a tratar de pues, enmarcar esta idea de hostilidad respecto al dinero, respecto a lo que las ciudades burguesas, ¿no? Estas ciudades que son efectivamente ricas o pretenden ser ricas o dar esta idea de que son ricas, entienden como hostil. Y lo hostil es todo lo que sea feo, todo lo que remita a pobreza, remita a atraso o remita al otro, ¿no? Porque también ahorita estamos viendo sistemas de exclusión que tienen que ver incluso con raza o con migración. Entonces es un problema complejo. Pero vuelvo al asunto de Copenhague, que lo que les decía es que Dinamarca, como lo resolvió, fue determinando una zona en Copenhague como de tolerancia o de exclusión, que se llama Cristiania. Y ahí en Cristiania, pues meten a todo lo que sea feo, está en Cristiania, ¿no? Y personalmente creo que Cristiania, al estar en Copenhague, pues digo, comparado a, no sé, Catepec, pues es Las Lomas, ¿no? Pero, digamos, es un lugar increíble porque pues hasta lo feo en Copenhague se estetiza, ¿no? Y allí, por ejemplo, se puede uno drogar con libertad, puede uno hacer y deshacer a placer, pero está contenido, ¿no? Luego, otro ejemplo de exclusión pues es precisamente lo que decíamos en Barcelona. Barcelona lo que empezó a hacer es crear sistemas muy sofisticados de exclusión a partir del diseño. Estos elementos, ¿no? De picos, de bancas que son inestables, iluminar a un nivel intolerable ciertos lugares para que no puedas ni dormir, etcétera. Son cosas que parten también de la escuela del urbanismo táctico, pero orientado hacia el alejar a este tipo de agentes que en este caso afean la ciudad, ¿no? Y por último, están las ciudades que, como la Ciudad de México o ciudades de esa dimensión, que pues no nos queda de otra que convivir con lo feo, porque, o sea, finalmente la escala, o sea, como Sao Paulo, Ciudad de México, Lagos, no sé, Mumbai, supongo, son ciudades que por su dimensión es imposible contener a todo eso. Aquí geográficamente tratamos de hacerlo con el Estado, pero pues, digamos, ni así podemos, o sea, estamos completamente interconectados. En el caso de Sao Paulo, lo que empezaron a hacer, y es ahí donde me gustaría empezar a transitar, empiezan estas ideas de incorporar, por ejemplo, a esta gente que se le considera excluida o que de otro nivel socioeconómico respecto a esa ciudad rica, que también sucedió en Medellín por otras razones, pero donde empieza esto es precisamente en Sao Paulo y las favelas. Entonces, la idea de la recuperación de las favelas empieza por un sistema, por un proyecto, o más bien por un proyecto de seguridad. Es decir, era un lugar altamente inseguro. Sao Paulo sigue siendo un lugar bastante inseguro en ciertas zonas. Sin embargo, lo que empezaron a hacer es estetizar la experiencia de las favelas, ¿no? A partir de la propaganda y esta idea que les decía del marketing. Y hay muchas películas que refieren cómo lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, las favelas estaban totalmente controladas por el narcomenudeo y los jefes vivían en el tope de la montaña. Entonces, si han visto Ciudad de Dios o películas brasileñas que hablan sobre eso, hubo un momento en los 90s en donde el Estado determinó tomar
esas favelas por la fuerza, un poco una suerte de guerrilla, y esas favelas en algún momento se empezaron a estetizar e incorporarse y a gentrificarse, ¿no? Eso pasó también en Medellín con no me acuerdo ahorita, 13, cuadra 13, zona 3, ya, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno, es una favela hiperestetizada donde te puedes ir a echar un café, y hay hasta tours, ¿no? Entonces, pues también es otro mecanismo de incorporación o de alienación de esto que nosotros llamamos hostil. Y esto, pues como pueden ver, siempre está cruzado por diseño y siempre está cruzado por una condición socioeconómica y también, yo diría, estética, ¿no? Sí, claro, o sea, aquí volvemos al punto de que realmente a quién están protegiendo, ¿no? O sea, con esta arquitectura. Y también excluyendo. Y a ¿no? quién están excluyendo, justo. O sea, a quién va realmente beneficiar y a quién va a incomodar estas zonas. Porque no solamente son las personas sin hogar, por ejemplo, también las personas con algún tipo de discapacidad o incluso varias infancias, ¿no? O sea, que no pueden utilizar estos espacios de una manera, pues divertida. Sí, no, justamente, o sea, sencillamente en Estados Unidos tenemos muchos ejemplos donde el tema de la gente sin hogar es un problema bastante grande. Por ejemplo, en el Love Park de Filadelfia, la responsable de parques de la ciudad indicó que los divisores en las bancas que se instalan de alguna forma para prevenir que la gente duerma sobre ellas, ya son un estándar para todas las nuevas bancas que se instalen en el sistema de parques de la ciudad. De igual manera, en la ciudad de Hoboken, en Nueva Jersey, el ayuntamiento confirmó la remoción de 7 bancas en una zona, en un vecindario, tras quejas de vecinales, justamente, porque hay que decirlo, o sea, digo, la verdad es de que puede que los vecinos o los habitantes de un espacio tengan un interés legítimo de querer cuidarlo, ¿no? Como ellos entienden que es a ese cuidar, de alguna forma. Y ahí es cuando nos metemos en ciertos dilemas éticos, ¿no? Y morales, probablemente. Pero bueno, ya que entendemos un poco más, ¿no? ¿A qué nos referimos con el objeto hostil, ¿no? Con objetos hostiles. Pues la realidad es de que si una banca puede expulsar o prevenir que alguien la use, pues también puede invitar a ser usada. Así que, ¿cómo luce el tipo de arquitectura, de elementos arquitectónicos que realmente invitan y que cuidan? Y para empezar, Juan, no sé si tú tengas alguna concepción a partir de lo que hemos estado hablando de cómo diferenciar los elementos de accesibilidad real de aquellos que pues son más bien como un tipo de exclusión encubierta. ¿Cómo diferenciarlos? Bueno, porque digo, o sea, hay rampas, ¿no? Para que la gente en silla de ruedas pueda entrar y ese es genuinamente un elemento que incrementa la accesibilidad, ¿no? De una forma real. En cambio, estos ejemplos que dábamos de los pinchos, de las barras divisoras, de los macetones, pues digo, o sea, eso es más bien un tema de exclusión, ¿no? Así que tú, digo, desde un punto de vista arquitectónico, que por lo que entiendo es realmente tu enfoque. Es un mero mole. ¿Tú cómo crees que podremos pensar en cómo diferenciar estos dos tipos de elementos? Pues mira, o sea, yo creo que es muy fácilmente diferenciable simplemente con la experiencia de transitar ahí. Obviamente, pues para alguien que no tiene una discapacidad, pues una rampa es inconsecuencial, ¿no? O es algo que no tiene ningún tipo de problema, pero para alguien que tiene este tipo de restricción de movilidad, pues que exista le permite, digamos, experimentar la ciudad pues en otro nivel. Pero más que nada hay que entender que las ciudades son aparatos y mecanismos tanto económicos como culturales como simbólicos, ¿no? Y se trata más bien qué está sucediendo en esa ciudad en un momento y tiempo específico. ¿Qué te podría yo decir respecto a exclusión o inclusión? Pues bueno, cuando los gobiernos o el país se identifica con cierta filiación ideológica, no sé, digamos, China, ¿no? Que es un estado pues totalitario, ¿no? Que funcione bien o mal, o estemos de acuerdo o no, eso no lo vamos a discutir acá, pero pues ciudades como Macao, como Guangzhou, o como o como Hong Kong, o como Shanghai, pues quieren expresar
o quieren mandar un mensaje, ¿no? De que estamos avanzando. Bueno, si vieron el desfile militar de China hace poco, se podrán dar cuenta de cuál es el tipo de mensaje que un país emergente como ellos están tratando de marcar. Ya les planteaba yo el ejemplo de Barcelona en los 90s y 2000s, en donde España estaba buscando legitimarse a través precisamente de esta sobreestetización de sus ciudades. Lo mismo pasó con la Ciudad de México. Sin embargo, una manera de diferenciarlo y tratando de hilar tu pregunta, Fer, es pues quizá entender más bien quién nos está gobernando y qué tipo de ciudad están tratando de construir. Porque, por ejemplo, la Ciudad de México ahorita siempre ha sido, desde el 97, en la transición democrática, ha sido una ciudad que ha tendido hacia lo liberal, es decir, se ha jactado tanto en sus libertades, en su legislación y en cómo se configura como una de las ciudades, si no es que la más liberal de todas las ciudades mexicanas. Digo, solo basta compararla con Monterrey o con Guadalajara, ¿no? Sin embargo, eso es un modelo que se está desgastando y es evidente también que se está empezando a desgastar y hay que entender también que pues bueno, la inclusión tiene que ver con el derecho al acceso a la ciudad. Uno de ellos es, por ejemplo, esta idea de cerrar Reforma cada domingo o el derecho a manifestarse. Pues mucha gente está en contra, por ejemplo, de estas manifestaciones. Sin embargo, el tener esta política de dejar hacer y dejar pasar expresa muy claramente cuál es la idea de ciudad de quien la gobierna, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa más que la gente se manifieste, porque también, y voy a utilizar tu concepto, es una manera también de controlarla. O sea, es decir, es una manera de controlar también a la sociedad porque es mucho más barato que te vandalicen una calle un fin de semana a que tengas una resistencia pues, no tan pacífica, ¿no? Y que se vaya con el riesgo de que se vaya haciendo más grande, ¿no? Exactamente. Entonces la ciudad también tiene que ver con zonificaciones, tiene que ver con distribuciones y hay que recordar que pues, la desigualdad produce riqueza. Y siempre que haya una ciudad muy rica, como es el caso de la Ciudad de México, pues basta tener que tener un cuerpo o un grupo de personas explotadas que estén permitiendo precisamente ese surplus de riqueza. Y esa gente tiene que vivir en algún lugar. Entonces, pues de preferencia de lo más lejos, ¿no? posible y que no la veamos. Esa es la idea. Invisibilizar a las comunidades que no son lo que creemos estéticamente correcto. Exactamente, ¿no? Y eso nos remite a la plática que estábamos teniendo antes de empezar con Dani, ¿no? Con esta idea de justo, ¿dónde metes a esta gente? Porque pues, la gente que vive en la Juárez, en la Cuauhtémoc, me queda claro que no les gusta ver a indigentes en la calle, ¿no? Que no les gusta ver a gente viviendo en el parque, pero también hay que entender que la riqueza conlleva ciertas no responsabilidades, pero sí ciertos riesgos. O sea, donde hay riqueza, esta gente va a estar, ¿no? Claro. Y pues si la ciudad no cuenta con los mecanismos, ya sea diseñados o no de exclusión, pues no nos va a quedar de otra que visibilizarlos. Mi punto de vista es que la ciudad es una entidad viva que entre más visible sea el fenómeno, pues vas a tener una mejor lectura de lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí que estamos en Proyector y estamos en el norte de la ciudad, a mí me tocó no hace mucho pues esta oleada de migrantes haitianos y venezolanos que literalmente hicieron un campamento aquí enfrente de la terminal del norte. Sin embargo, pues un campamento efímero, o sea, no duró más de una semana y hay muchos haitianos y muchos venezolanos que se quedaron, uno que otro perdido, pero es gente que estuvo y se fue, ¿no? Entonces, pues la ciudad es una entidad dinámica que me parece que, al menos ideológicamente, y estoy hablando específicamente de la Ciudad de México, busca en el discurso tratar de ser lo más abierta a todo el mundo. Sin embargo, la Ciudad de México, pues hay muchas ciudades de México, ¿no? O sea, no podemos hablar de que la Ciudad de México es lo mismo en Las Lomas o en el Pedregal que en la Condesa o en la Industrial, ¿no? Claro. Solo basta ver la arquitectura de Las Lomas para entender pues, lo que es la arquitectura de exclusión prediseñada, ¿no? En realidad
las Lomas de Chapultepec, el espacio público es inexistente, o sea, es simplemente utilitario para que la gente del servicio salga y pueda tomar su pecero a donde tenga que irse, y son bardas de 10, 12, 15 metros en donde tú nunca le convives a quien vive ahí. Del externo, ¿no? Porque ellos no habitan su espacio público, ellos entran y salen en auto y viven en clústeres, ¿no? Entonces, esa es una configuración de arquitectura que es hostil hacia el que no pertenece a ese grupo, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo la puedes identificar? Pues creo que simplemente con la experiencia de estar ahí y sacar tus conclusiones al respecto, y sobre todo, pues eso, para bien o para mal, te va a dar una muy buena idea de en qué percentil lugar de la ciudad estás, ¿no? Si te parece hostil, si todo te parece hostil, pues creo que la Ciudad de México no es tu lugar y más bien es Chimalhuacán, ¿no? es Tlahuaca. Bienvenido. Pero yo te diría que no solamente depende del gobierno, o sea, y de cómo desarrollan la arquitectura urbana, o sea, también esto tiene que ver muchísimo con los entes privados, o sea, por ejemplo, y justo este tema salió muchísimo por una plática con Fer, que fuimos a un restaurante a hacerle un regalito a Fer no fue, pero en ese momento yo no podía, cuando te regalamos, te mandamos la botella okay. se graduó, el niño se nos graduó hace como 1 año, ¿o 2? Bien, felicidades. 2 años, ya felicidades muy tardías. ¿Ya te dieron tu botella o no, Fer? Se la mandamos hasta España, todo, o sea, todo. O sea, con mucho amor, aquí lo queríamos mucho. Pero justo, bueno, el día que estábamos en ese restaurante nos dimos cuenta que no había forma de acceder al baño de discapacitados si no tenías que subir un par de escalones. Espera, o sea, el baño. El baño. Para personas discapacitadas. Tenía 2 escalones. Que puede que te usen silla de ruedas. Exacto. Tenía 2 escalones. ¿2 escalones? 2 escalones. Wow. Sí, además ni siquiera o sea, los escalones normalmente pues tienen como una avenida estándar. No, estos eran escalonones. Escalones grandes, sí, además. Porque por alguna razón, o sea, no podían estar a nivel de piso, sino que tenías que pues subir, ¿no? O sea, casi llegas, digamos, ¿no? Sí, justo. O sea, entonces, pues es solamente, o sea, aunque tendrían que por ley tener estos lugares que tendrían que ser accesibles para las personas en silla de ruedas o que van en muletas o que a lo mejor no pueden dar este brinquito con el escalón, pues no lo tenían, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado que nos hemos encontrado con muchísimos espacios públicos, en plazas, en restaurantes, en escuelas, que no tienen estos lugares. Incluso hay la mayoría de las escuelas, y bueno, la Ibero, que la amo mucho, pero para la Ibero si te rompías una pata era terrible, o sea, el elevador más cercano siempre estaba de un lado del edificio y si tu clase estaba del otro, pues ni modo, tenías que correr, ¿no? No están hechos para estas personas y al final eso también forma parte de pues esta hostilidad arquitectónica de la que estamos hablando y no solamente es porque pues las leyes están, ¿no? Pero la ley te dice, tienes que tener una forma de que accedan estas personas a una rampa o un elevador, no te dice dónde, no te dice que tiene que haber en tantos metros, no te dice que sí tiene que estar, o sea, realmente para que, pues si tu alumno está de un lado del edificio y su salón está del otro lado, pues tiene que haber, muevan el salón, ¿no? O sea, esas cuestiones que muchísimas veces, pues como si tú no eres el usuario, pues no las ves. Entonces, justo. Creo que eso también no es solamente que la ciudad como tal sea hostil, sino que nosotros mismos, pues lo que decías de las lomas, ¿no? Creamos estos espacios para que la gente que no queremos que se sienta invitada, pues lo esté. No, pues creo que tú dijiste bien una palabra hace rato, Diana, que finalmente cuando se invisibiliza a la gente, se vuelven invisibles, ¿no? Obviamente, y entonces ya no piensas en ellas. Y Sí, eso se vuelve total. otra forma de exclusión, ¿no? O sea, aquí en México, lamentablemente, y para nuestra audiencia mexicana, yo creo que todos estamos bastante... o sea, sabemos que esa es una realidad, que nuestros espacios públicos no están construidos para personas que no pueden caminar, ¿no? O sea, Totalmente. si usas silla de ruedas, si usas una andadera, si usas... Eres invidente. O inclusive si nada más usas una muleta, ¿no? O sea, porque se te rompió la pierna, ¿no? Así como tú dices. De repente, muchos espacios públicos y privados también se vuelven inaccesibles, ¿no? Porque se excluye a aquel, no solo que no se quiere
que esté ahí, como dijo Juan, que también es parte de la ecuación, obviamente, sino que se excluye a aquellos que ni siquiera se consideran, ¿no? O sea, que no se consideran parte del espacio que se está creando, de alguna forma. Y esto tiene muchos matices, porque además hay un fenómeno que en nuestra investigación encontramos, que se le llama el access washing, que es justamente como el uso de prácticas de arquitectura o de inclusión de incluir elementos hostiles en la arquitectura, que parece que tienen a través del discurso oficial una razón real y legítima, pero que en la práctica terminan excluyendo a ciertas personas. Ya hablamos un poco de los apoyabrazos que se ponen en las bancas públicas, que según el discurso oficial facilitan que adultos mayores o personas con movilidad reducida se puedan sentar y levantar. Pero en la práctica, pues colocados justo en medio, impiden acostarse, afectando sobre todo a personas sin hogar. Creo que Juan lo mencionó hace poquito, la curvatura de las bancas metálicas, que según esto es para hacerlas más ergonómicas y accesibles, pero lo mismo, o sea, es para que imposibilitar la opción de permanecer ahí largos periodos de tiempo o acostarse también. También aquí un tema que yo no había pensado y creo que también es importante mencionarlo porque no, de nuevo, son cosas que ni piensas, ¿no? Porque tú no estás en esa situación. Uh-huh. Pero el hecho que ciertos lugares tengan iluminación así extrema, ¿no? O sea, durante la noche. Sí, para que no duermas. Y que se riegue en la noche, ¿no? Los espacios verdes. Tienen una razón legítima, ¿no? De alguna forma, a través del discurso oficial, ¿no? O sea, es para que sea más seguro, ¿no? Por ejemplo, las iluminarias, la mejor hora para regar tu pasto, por si no saben, aquí es un tip para todos, es durante la noche, de hecho, pero en la práctica, de nuevo, termina excluyendo a aquellas personas que ni siquiera se consideran que son parte del espacio, ¿no? No, incluso así que además, realmente hay muchos matices. En ese tema hay lugares que tienen los chorros del agua, bueno, los aspersores los tienen temporalizados para que solamente durante unos minutos en la noche estén, o sea, ni siquiera riegan. Entonces, esta situación en realidad pues ni siquiera cumple la función de regar, o sea, más bien solamente va a llover a cierta hora, quítense de aquí. Mójense, sí, no se mojen. Y justo esto nos lleva un poco, y ya lo que mencionábamos, pues cuál es el marco legal y ético que tiene toda esta parte, ¿no? O sea, cómo es que la ley puede limitar esta hostilidad, pero también cómo la práctica puede realmente ser llevarlo al otro extremo, ¿no? O sea, que realmente pues sea una situación que está disfrazada de seguridad cuando en realidad no lo está. Digo, hay demasiadas preguntas implicadas aquí, pero digo, la dimensión legal existe. De hecho, hay una regulación muy precisa respecto a cuántos metros tiene que tener una rampa, cuántos escalones, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que es más importante en una discusión sobre exclusión y hostilidad, pues hablar primero a quién pretendes excluir, ¿no? O sea, me queda claro que a Fer, por ejemplo, todo México le pareció hostil y pues se fue a España, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es un asunto de percepción. Bueno, ¿sabes qué? Y digo que es bueno que también No, primero se fue a Estados Unidos y luego se fue a España. Claro. No, pero es que sabes que aquí Juan también, pero es interesante porque Juan también tiene experiencia viviendo en Estados Unidos y en España. Tú también te fuiste. Aquí Daniel, un miembro de la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y la verdad es de que yo sí yo digo, desde que viví en Estados Unidos me quedé muy impactado de la diferencia de lo que la regulación realmente exige para que haya inclusión, ¿no? de ciertas personas, especialmente de aquellas con discapacidad. Y en España me pareció que lo llevaban todavía a otro nivel, o sea, todavía lo empujaban más y la verdad es que se me hizo repensar mucho de cómo aquí en México, lamentablemente, por lo menos en la Ciudad de México, que es la que conozco pues mejor, realmente ni siquiera lo consideramos. O sea, no es una cosa que parece que nadie tenga en mente, ¿sabes? Y sí me parece un tema preocupante. Sí, y mira, o sea, digo, para sintetizar, hay que entender de dónde viene, ¿no? O sea, digamos que España en ese momento, como decía, estaba tratando de entrar a una comunidad, que es la Comunidad Europea, que es bastante homogénea, tanto
digo, no sé si culturalmente, pero Bueno, sí, en pero sí términos económicamente. regulatorios, ¿no? Digamos. Sí, es económicamente y estaban homologando también las regulaciones. Entonces, España respecto a Alemania, por ejemplo, estaba muy atrasada, o respecto a Francia, y poco a poco sus regulaciones locales empezaron a homologar. Entonces, ahí ya estás empezando a hablar de comunidad y de identidad, ¿no? Obviamente eso, a la larga, pues está teniendo los problemas de xenofobia y exclusión que tiene o que presenta actualmente Europa con la inmigración, por ejemplo, musulmana o norafricana o de Asia Menor, ¿no? Que ellos no solamente consideran hostil, sino que además sí tienen otra cultura, se ven diferentes, hablan otro idioma, tienen otra religión y pues no son compatibles con pues la cultura occidental. Pero digamos, esos mecanismos y lo que está sucediendo creo que nada tiene que ver con el diseño previo de la cultura europea, que está orientada hacia el confort y hacia al confort de sus ciudadanos, y esta idea, ¿no? Y siempre voy a hablar de esta idea proyectada de primer mundo, o sea, de algo de sociedades elevadas o sociedades mucho más sofisticadas o sociedades ricas, que es pues lo que siempre ha sido Europa, o al menos en una gran parte de su historia lo ha sido. Sin embargo, algo que a mí particularmente me parece más interesante de este discurso de la exclusión o de la hostilidad, pues no solamente esta cosa binaria de es excluyente o no es excluyente, porque eso es bastante evidente, sino son estas pequeñas variaciones como la que comentaba Diana, ¿no? Por ejemplo, la simulación de inclusión, como esta rampa que mencionabas, que era una rampa hasta que se volvía vertical, ¿no? Entonces, pues eso es un meme más bien, ¿no? Eso no sirve de nada y es una idea de inclusión que cero tiene que ver con esto que estamos hablando, pero incluso hay todavía layers todavía más meta, ¿no? O hay capas todavía más complejas respecto a eso, como por ejemplo, no solamente la simulación de inclusión, sino el hecho de que esa inclusión sea no solamente simulada, sino además sea como una suerte de trampa, ¿no? Hay lugares donde se diseñan para atraer gente y después tómala, atraparla, como Bukele, ¿no? O sea, estamos hablando ya de cosas que tienen que ver con totalitarismo, que tienen que ver con persecución. Wow. Entonces, es el uso táctico del espacio y de la hostilidad, pues casi como de la misma manera en la que tú atraparías una cucaracha o un ratón, ¿no? Para eliminar tu plaga, la plaga de tu casa. Entonces, creo que si empiezas a entender esos mecanismos de exclusión a un nivel, pues digamos, muchísimo más específico, pues creo que te puedes perder en un montón de ejemplos que están sucediendo en un mundo como el que estamos viviendo ahora. Creo que una manera, tanto para la audiencia como para mí, creo que para ustedes, de simplificarnos esta idea, es entender cuál es el fundamento ontológico de la exclusión y de la hostilidad. Y es básicamente ocultar aquello que no queremos ver, ¿no? Ya sea de nosotros mismos o de nuestra propia ciudad. Y siempre va a haber cosas que no queremos ver, ¿no? Ya sea que las metas debajo del tapete, ya sea que tengas una bodega muy bien habilitada para esto, o bien aceptes tú mismo a tolerar ciertas cosas y las estetices, ¿no? Digas, pues yo vivo, pues a mí me gusta vivir en una covacha, en un petate, porque no sé, minimalista, porque soy intelectual. O sea, tú planteate el discurso que quieras. Al final hay un montón de mecanismos que te pueden ayudar a sobrellevar y explicar esta exclusión, pero lo cierto es que tanto la arquitectura hostil como el urbanismo hostil o estos espacios de exclusión son parte integral y yo les podría decir que inevitable de cualquier ciudad o de cualquier lugar en donde implica una convivencia, ¿no? Con otro tipo de personas. Totalmente, pero también justo creo que han ido surgiendo pues, marcos legales que intentan como que toman estos temas morales, éticos, justo, y ya empiezan a pensar en regulaciones, incluirlos, ¿no? Empiezan todo. a ver estas partes, ¿no? De por qué no debería de ser así, ¿no? O sea, nosotros en nuestra investigación vimos que hay una ley en Brasil, no sé portugués, pero es la ley número 14.489 del 2022. La ley Padre Julio Lancelotti. Para ver, dilo en portugués. Ley Padre Julio. Qué bueno que no se escuchan en Brasil, pero... El brasileirao.
Mal, Pero mal. bueno, destacar Brasil, un país no que nadie dirá que es rico, ¿no? O sea, porque No, y No, que sí es tal- rico, sí es rico. No, Bueno, más bien yo creo pero que... no es un país europeo, no es un país nórdico, no es un país norteamericano, o sea, es un país más similar a México de los que ya hemos hablado, ¿no? O sea, Mi punto de económic- decir, es posible, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, digo, aquí también hay que tomar dimensiones de todo tipo, tanto culturales como económicas. O sea, Brasil es la novena economía del mundo y es gigantesco, es básicamente un Exacto. continente en sí mismo. Y México, pues para bien o para mal, pues somos entre la 12ª y la 15ª, depende del año en que lo... Pero per cápita México es más rico, de hecho. Sí, Argentina también, y eso, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que este tipo de mediciones no tienen una correlación directa con respecto a la cultura de la exclusión o la inclusión. Por ejemplo, en el caso de Brasil, ellos tienen una condición muy particular, que, o sea, los pobres, o sea, aquí, digamos, tenemos la broma de si eres color venado, color molito o el Sonora Prime, ¿no? No sé si saben, pero es que si te toca en el baño o ¿Qué si te te ves toca... entre las redes sociales? O sea, ¿qué TikTok Es que estoy entrando en el TikTok, ahorita estoy muy clavado en el TikTok. Pero bueno, esta idea o sea, de qué color eres y cómo te tratan, ¿no? Bueno, pues en el caso de Brasil hay negros y blancos, literalmente, ¿no? Y entonces, y los negros viven en favelas, los blancos viven en estos clústeres tipo las lomas. Entonces, digamos, tienen otra condición, otra dimensión cultural que les permite abordar sus problemas de diferente manera. Pero hablabas, por ejemplo, de Medellín, ¿no? Y de Colombia. O sea, Colombia tiene problemas distintos a los de México, similares en otros casos, pero ellos tenían un problema de cooptación del narcotráfico, al menos hasta los 90, en Sí, donde claro. pues Medellín básicamente era el hogar de Escobar, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que hizo Colombia fue, o sea, Colombia hay que entender que se entregó a los señores del dinero en ese momento. Lo que se quería hacer aquí con el Plan Mérida, pues en ese momento Colombia decidió abrir su país a Estados Unidos para poner bases militares ahí a cambio de pues dinero, ¿no? Entonces ese dinero lo que ayudó fue a través de programas muy bien pensados, fue utilizado ese dinero para recuperar la seguridad en Medellín. ¿Cómo lo hicieron? A partir de lo que en ese entonces era digamos, la panacea de lo que era la recuperación de espacio público, que era a través de invertir un montón de dinero en lo que se llamaba en ese entonces infraestructura de calidad. Es decir, era como una suerte de mecanismo de shock. ¿A qué me refiero? Es como si tú ahorita vas a Chimalhuacán y les pones un Guggenheim de Bilbao, o sea, literalmente una megaestructura cultural ahí que de alguna manera contraste de una manera tan traumática con el espacio que la inercia de ese objeto empiece a transformar el lugar, ¿no? Un poco como el mismo procedimiento que pasó con Bilbao. Es lo que pasa con la gentrificación, ¿no? Y la gentrificación, solo que la gentrificación es bastante más programada y lenta en el tiempo, y esto es una cosa de shock, es como un meteorito que les avientas y no te queda de otra que ser rico porque ya tienes un museo de arte moderno ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con las estructuras de Masanti y con muchos de los proyectos que se hicieron en Medellín, que eran megaproyectos, ¿no? El Jardín Botánico de Medellín, el Museo de la Biblioteca Pública de Medellín, los teleféricos, la Comuna 13, ya me acordé, y todos estos elementos que, como les dije, se estetizaron y gentrificaron, pero de una manera como muy violenta, digamos, ¿no? O sea, es decir, obligaron a Medellín a punta de dinero como a verse civilizada. Y sí, la verdad es que fue efectiva, también hay que decirlo. Fue un mecanismo que ayudó a Medellín a bajar muchísimo los índices de inseguridad, pero también hay que entender que pues, la vara no estaba muy alta, ¿no? O sea, es muy fácil también maquillar esas cifras, porque pues, si tienes a la ciudad donde había más homicidios de todo el continente, pues casi cualquier dato era benéfico, ¿no? Sin embargo, hablemos en positivo y creo que eso funcionó. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que en el caso mexicano, o sea, nosotros estamos en un proceso estamos en otro proceso cultural e ideológico, ¿no? Estamos en lo que llamamos la 4T, ¿no? Y la 4T es precisamente al pueblo. O sea, es esta cosa de darle al pueblo lo que no se le había negado. Y creo que en esa tensión es donde tenemos digamos, centradas todas nuestras discusiones respecto al espacio público y a muchas otras cosas en este momento. ¿Por qué? Porque mucha gente se queja,
por ejemplo, que de los programas sociales, ¿no? O del supuesto asistencialismo o de la vivienda social para la gente que menos tiene. Sin embargo, es muy fácil decir o criticarlo cuando no has estado en esa situación de precariedad. O sea, para mucha gente recibir un cheque de 9,000 pesos al mes, pues significa que esa gente puede ir al Cinépolis el fin de semana, o puede ir a una plaza comercial que para los que íbamos a esas plazas comerciales pues solo la fean, pero ahora esa gente puede ir. Entonces es una manera como de incluir a esas personas a través como de un apoyo, ¿no? ¿De qué otra manera también podemos hablar de inclusión? Pues el proyecto del Gran Canal o de estos megaparques que tienen la finalidad de socializar primero el espacio verde o el espacio público abierto, como lo es el proyecto de Chapultepec de Orozco, que como ustedes saben, o no sé si sepan, pero lo tenemos en nuestra investigación. Chapultepec es el parque más grande de toda América. Y sin embargo, Chapultepec estaba fragmentado al principio en tres secciones. La cuarta fue la donación que hizo el ejército, donde en ese momento estaban Los Pinos. Y lo que hizo Gabriel Orozco, en lugar de hacer un megaproyecto, como se pensaba, Gabriel Orozco, vuelve a decir, es un artista, lo que él decidió hacer es conectarlo, o sea, conectar las tres secciones para que en un solo recorrido tú pudieras visitar las tres secciones, ¿no? Ese simple acto de urbanismo táctico, porque lo que hizo fue construir un par de puentes, lo que hizo fue hacer efectivamente accesible un parque que de otra manera no lo fue. A nivel simbólico, abrir Los Pinos y hacerle un centro cultural que obviamente, o sea, como centro cultural no sé qué tanto funcione, no tiene ni presupuesto, pero es esta cosa simbólica de ir a ver dónde vivían los presidentes y de que ahora sea la gente la que lo ocupe como sea. Digamos, puede ser o no exitoso a nivel operativo, pero a nivel simbólico sí es exitoso. Entonces estas ideas de apertura tienen mucho que ver con esta idea de hostilidad o de apertura a nivel, digamos, discursivo, y creo que tanto unas como las otras se corresponden efectivamente con la ideología imperante en ese momento, ¿no? Sí, o sea, entiendo lo que nos intentas decir, que hay estos cambios como positivos también, estas situaciones que ahorita, por lo menos en la Ciudad de México, pues estamos viendo que realmente hay casos positivos, como lo que mencionabas del Gran Canal, el Parque de Chapultepec y todas estas situaciones, que no buscan precisamente por medio de la arquitectura hacer una inclusión, sino que hay otros mecanismos, como estos simbólicos o incluso monetarios, que buscan que haya una mayor inclusión. Sin embargo, creo que pues aún falta, ¿no? O sea, claro. Hay estas cosas que dices, ¿no? Pues pueden ir a lo mejor ya a plazas, tienen acceso a mayor riqueza a lo mejor, pero pues eso no quita que las personas con algún tipo de discapacidad pues sigan enfrentándose a rampas que están a casi, o sea, ¿cuántos grados son estos? Soy re mala en los grados, chicos. 90 grados. Claro. ¿No? O sea, realmente eso no resuelve ese problema, ¿no? No resuelve el hecho de que también tenemos pues personas como lo que mencionábamos antes, ¿no? Que en las Juárez los sacaron y pues tenemos un montón de ahora personas sin hogar, que realmente pues en el caso mexicano, ¿qué dirías que sería el siguiente paso para resolver estos problemas, sobre todo en temas de accesibilidad para estas personas pues sin hogar y pues también las personas con discapacidad, ¿no? Porque pues, tenemos un marco legal, ¿no? Tenemos esta parte donde existen reglamentos que tienen que tener pues ciertas situaciones de tener el acceso, la accesibilidad para todas y todos y todas estas situaciones, pero en la práctica no se están ocupando. Uh-huh. Entonces, ¿qué dirías tú que es el siguiente paso para que pudiera hacerse una realidad en el caso mexicano? En el caso mexicano, bueno, lo que te puedo decir, tienes razón con respecto a que tenemos un montón de carencias. Creo que eso es una distancia que muy difícilmente vamos a poder, digamos, compensar en el corto plazo al menos, porque tenemos, digamos, un déficit histórico de infraestructura y de cosas por hacer. Respecto a la gente con discapacidad, pues
toda la Ciudad de México es hostil para una persona con discapacidad. Es más, la Ciudad de México es hostil hasta para las personas que no tienen discapacidad. Sí. O sea, yo los invito a caminar más de un minuto con los ojos cerrados en cualquier banqueta de la Ciudad de México y les puedo asegurar que se van a tropezar al menos una vez, ¿no? Es muy complicado, o sea, entonces, digamos, socioespacialmente, la Ciudad de México te condiciona a estar a las vivas, como dice la banda. Tienes que estar viendo incluso dónde pisas, cómo hacerle. Y también la gente con discapacidad, también culturalmente en México, siempre está asistida. Es decir, es muy difícil ver a gente con discapacidad que esté sola Ay, perdón, ahí se te va a parar, O sea, hay muchísimos tipos de discapacidades. O sea, no todas estamos así. No, de hecho, esta generalización, no estoy diciendo que todo el mundo, pero digamos, hay una suerte como de aparato familiar o de aparato. O sea, somos familias muéganos. Exactamente, ¿no? O sea, si hay alguien en tu familia que no puede caminar y ya sabes que va a estar la rampa con 2 escalones de meme, ¿no? Sabes que pues alguien va a tener que estar ahí para ayudarle a esa persona a subir esos 2 escalones que faltan, porque entiendes que culturalmente alguien torció la ley para hacer pasar eso como que cumplió, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se interrelacionan. Sin embargo, me parece que sí hay esfuerzos grandes, sobre todo en la ciudad central, y ahí sí está vinculado con esta idea de mostrar tus mejores galas, ¿no? Es como cuando hay alguien que quieres invitar a alguien a tu casa y sacas la mejor vajilla y pones el mejor mantel, pues basta ir nada más a la Roma y a la Condesa, a los lugares donde está el Gran Capital y los gringos están yendo a instalar, porque son las únicas colonias en toda la Ciudad de México que tienen la infraestructura suficiente o necesaria para simular que somos primer mundo. O sea, si estamos ahí, nos vamos a dar cuenta que hay gente que anda en patinetas eléctricas, o sea, es otro México, literalmente, la burbuja, pero pues basta irte a Milpalta o a Azcapotzalco o cualquier otra delegación para entender que eso es una simulación, eso no es cierto, ¿no? Entonces, Santa Fe. Exacto, entonces para tratar de contestar tu pregunta de qué se necesita hacer, pues una podría ser de pues hacer toda la Ciudad de México la Condesa o la Roma, que eso pues va a costar mucho dinero. Se puede, claro, se puede a través de la regulación. Hay que entender que la Roma, la Juárez, la Cuauhtémoc, la Condesa son lo que son, irónicamente a partir de la emisión de un bando, que es el bando 2 del López Obrador del 2000, ¿no? En donde él prohibió literalmente construir vivienda en cualquier otra delegación que no fueran esas 5. Entonces, irónicamente ahora, esas 5 delegaciones son las de mayor plusvalía de la ciudad, y entonces se emitió un bando 1 que contraviene ese bando 2 que tiene que ver con la gentrificación. Entonces, pues la historia es cíclica como la poesía, ¿no? Y como todo. Entonces, eso es lo que yo les podría decir respecto a esto, sí, a esta idea de exclusión. Sí, claro, o sea, digo, creo que finalmente, como muchas cosas en México, o sea, el punto es que pues la ley se haga valer, ¿no? Que es un tema complicado. Pero bueno, Juan, ya para poder como ir dando un cierre y apelando un poco a tu cariño, ¿no? Por lo que entiendo que son los espacios, la arquitectura, especialmente estando aquí en Proyector, un espacio en el que tú investigas, no curas, hay que decir. Tú como arquitecto, como especialista, ¿no? en espacios, ¿tú cuáles crees que son aquellas reglas de oro para crear espacios que genuinamente invitan, que genuinamente cuidan a la gente, a los que lo usan? Uy, es una buena pregunta, porque no sé si haya reglas generales para eso. Claro. Yo te podría decir que los lugares que invitan son aquellos lugares que por definición son abiertos, ¿no? Es decir, que tienen... O sea, ¿literal o...? Literalmente abiertos, Okay. O sea, que puedes que tú puedes acceder a ellos fácilmente, ¿no? No tengas que subir escaleras, o pedir acceso, lo que sea. Perdón, nada más, pequeño paréntesis. A mí me impresionó mucho ver una foto de... Creo que era el Hospital Público 20 de Noviembre, si no me equivoco, aquí en la Ciudad de México. O tal vez estoy pensando en otro, no me acuerdo bien. Porque vi una imagen de cuando... Creo que era otro, porque creo que ese es moderno. Pero era un hospital público, la imagen de un hospital público en la Ciudad de México cuando se inauguró en los 60s, creo. Ajá. Y era un espacio, o sea, digamos de que tenía una placita, el hospital enfrente, y estaba abierto. O sea, la gente podía realmente usar la placita, ¿no? Digamos, o sea, el espacio público. Así es. Hoy en día, ese hospital está todo enrejado. O sea, tiene bueno, no enrejado, pero tiene como una valla alrededor
que restringe el acceso y solamente si tienes una justificación por la cual ir y que te den acceso los guardias o los policías, es que podrías usar la placita pública, ¿no? Que inicialmente se contempló como un espacio, como tú dices, abierto, que la gente podía de hecho usar. Y hoy en día está cerrado, ¿no? Así es. Así que creo que esto también nos habla, ¿no? Un poco de la problemática que parece que no estaba tan mal y empeoró, ¿no? A futuro esperemos que mejore, obviamente, que como comentas, con sus proyectos. Pero bueno, nada más para igual y darle un poquito de contexto de cómo es que un espacio abierto, de hecho, eventualmente se cierra de alguna forma, ¿no? Sí, exactamente. O sea, bueno, a mí que me gusta caminar y pues aquí está Dani, ¿no? Que somos seguidores de la escuela de los situacionistas, que nos gusta recorrer la ciudad, psiconautas, le llama Dani. O sea, una ciudad accesible es una ciudad que puedes caminar. O sea, y un espacio abierto para mí es un espacio deseable, ¿no? Para mí también la sombra, por ejemplo, es un derecho, igual que el espacio verde. ¿Por qué? Porque digamos, esto puede sonar como un cliché, porque todo el mundo dice, no, espacios verdes, árboles, etcétera, porque pues sí, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja, pero hay que entender pues, también el contexto en el que estamos. La Ciudad de México pues fue un lago y es inevitable que haya agua. Entonces, que haya inundaciones, ese es solo natural, sobre todo cuando llueve tanto como esta temporada. Creo que eso nos da al menos una idea de qué es lo que tenemos que hacer. O sea, a mí me parece que es un error, siempre fue un error entubar los ríos, y eso básicamente la naturaleza está diciendo, abre el espacio para que eso deje de ser una calle y me entubes, porque no te va a dar la tecnología para contenerme, y más bien empieza a asimilar lo que naturalmente es el valle, que es un lago, ¿no? Y es esta parte de adaptarnos más bien a la naturaleza y no adaptarla a nosotros, a nuestras necesidades más bien. Exactamente, y tú lo acabas de decir muy bien y lo voy a vincular a la pregunta que me hiciste de qué tenemos que hacer. Pues no creo que lo que tengamos que hacer es llenar de rampas la ciudad, sino más bien también buscar nosotros flexibilizarnos respecto a lo que se necesita y no se necesita. O sea, hay que estar como atentos y entender que no hay soluciones sumarias o universales a los problemas, sino son soluciones de coyuntura o soluciones contingentes que pueden servir muy bien en un momento, pero en el tiempo esa misma solución en un momento dado es el problema de 25 años después, ¿no? Como lo que les decía del bando 1 y bando 2. Entonces, creo que más bien lo que tenemos que hacer, y para cerrar la pregunta que me hacía Fer, ¿cuál es para mí un espacio que invita? Es un espacio abierto, es un espacio que tenga sombra, es un espacio que tenga algo verde, al menos, es un espacio que me permita que permita la entrada de luz, de agua, la entrada de luz, de aire, que esté ventilado. Que te proteja del agua. ¿No? Que me proteja y que me haga sentir seguro, ¿no? Claro. Y que me permita ver el entorno. Yo creo que con eso para mí estaría más que resuelto un espacio. O sea, finalmente creo que si te entiendo bien, y me podrás corregir, pero se trata de procurar, ¿no? De alguna forma a la gente que transite, que lo use, que se siente, ¿no? O sea, los diferentes verbos, ¿no? Que una persona podría usar en ese espacio, pero realmente como que procurar su bienestar, ¿no? De alguna forma. Sí, y que lo sientan suyo. A mí me encanta cuando la gente subvierte el uso de un espacio. O sea, no sé, en algún momento yo estuve trabajando en Reforma y no sé si ahí en el Monumento a la Madre hubo un campamento que duró casi un año de pueblos indígenas que su manera de manifestarse era andar en pelotas en Reforma, literalmente en pelotas, y hacían un baile a las 5 de la tarde y paraban a la gente o sea, mucha gente se quejaba, obvio, porque estaban protestando y ya vivían en la plaza. A mí me parecía fascinante, o sea, me parecía increíble que la ciudad permitiera ese tipo de manifestaciones, porque independientemente de si era legítima o no su consigna, o si se les resolvió o no, eventualmente ya los movieron o se fueron, no sé. Lo que sí puedo decir es que cuando el espacio tiene más de un solo uso, a mí me parece que ese espacio trasciende su naturaleza, es decir, se hace mucho más interesante. Claro, finalmente los espacios están vivos, ¿no? De alguna forma. Así es. Y se activan pues con la gente, no solo el espacio per se, sino es la gente que lo usa la que hace que el espacio se sienta y se habite. Sí, que se vuelva más dinámico. Así es. Sí, totalmente. Bueno, Juan, para cerrar la conversación, ¿con qué te gustaría que se quedara la audiencia
a partir de esta conversación que hemos tenido? Pues nada, espero que les haya parecido ilustrativo y entretenido el podcast. ¿Qué me gustaría con qué me gustaría que se quedaran? Que se den la oportunidad de explorar y visitar todos esos lugares que en muchas notas les dicen que están horribles o que no funcionan o que no están bien, y que con sus propios ojos lo verifiquen, ¿no? Yo hace poco tuve la oportunidad de ir al Parque Lago Texcoco, por ejemplo, que les puedo decir que sí, efectivamente es difícil entrar, o sea, hay un problema de accesibilidad que tienen que resolver, pero una vez que entran, es un lugar increíble. O sea, a mí me pareció fascinante, sobre todo ahorita que está lleno de agua. O sea, sí es una postal bastante cercana a como estos cuadros del Dr. Atl de cómo era el Valle de México en el siglo XIX. O sea, hay partes de ahí, digo, no la que está por Nesa, sino la parte que tiene que ver con el lago, y ver a la gente pescando aguautle y que te expliquen que hay insectos que son comestibles y que haya kilómetros y kilómetros de agua y humedal. Eso a mí me pareció increíble, y que sea parte de la ciudad todavía más. Eso, pues, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y lo mismo me sucede cuando voy a Teotihuacán, lo mismo me sucede cuando voy a Cuemanco, cuando voy a lugares que no había tenido la oportunidad de ir y que tienen como otra vibra, es como ir a otra ciudad, y me parece increíble que tengamos esa oferta tan diversa de espacios en una ciudad como la nuestra. Qué padre reflexión, Juan. Oye, y cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte en tus redes sociales? Ahora en TikTok también. En TikTok, en TikTok solo soy un observador, soy como the fly in the wall. Es para en un efectos, año ya va a ser TikToker. Es para efectos investigativos, pero como saben, mi handle personal es Juan-Cuoc, es @Juan.Cuoc, y el de Proyector, si quieren seguirnos, que es lo que hacemos mi socia y yo aquí en la Colonia Industrial, que somos una plataforma curatorial para proyectos de investigación en arquitectura. El handle es @ProyectorARQ, y la página es proyectormx.org. ¿Sí? Creo que sí. ¿Lo dije bien? Si no, bueno, en el Instagram. Que es en Instagram, y ahí van a poder ir. Proyector ARQ, sí, ya con eso. Muy bueno, bien. Juan Carlos, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, gracias a ti, Dani. Y con eso llegamos al final de este episodio. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, y esperamos que hayan llegado nuevas ideas acerca de la arquitectura hostil. Andamos Dialogando es una producción de Anda México, una asociación civil. Juntos trabajamos por una sociedad más inclusiva, justa y próspera, donde cada persona tenga oportunidades de desarrollo. Si quieren conocer más acerca de lo que hacemos o colaborar con la causa, visítanos en andamx.org o escríbenos a hola@andamx.org. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como AndaMX en Facebook y LinkedIn, o como anda_mx en Instagram y TikTok. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Bye bye.